Hoy quisiera que pudiéramos realmente tener un panorama general de lo que vamos a estar viendo, y especialmente porque ya tiene un rato que no habíamos visto el libro de Romanos. Fue como desde el año pasado que estábamos viendo Romanos 8. Es que Roberto tiene las orejas de diferente tamaño que las mías. Y él usó la semana pasada y entonces ahora está todo raro. Está muy chiquito para mí. No se dan cuenta qué tan grandes son mis orejas porque mi cabeza está proporcionalmente grande, pero sí están grandes. Muy bien. Habíamos estado viendo Romanos 8 la semana pasada, y en el capítulo 8 de Romanos vimos probablemente lo que es el clímax más grande de todo del libro. Y estábamos, si se acuerdan, todas las cosas que estuvimos viendo, especialmente hacia el final del capítulo. Y les digo hacia el final especialmente porque el capítulo 9 sigue después de... ¿Cuál capítulo? El 8, ¿verdad? Y realmente sí lleva un contexto y una idea, la carta que Pablo está desarrollando. Entonces yo quisiera hoy que vieran cuál es el contexto del capítulo 9. Y hoy nada más es una introducción, ni siquiera vamos a empezar en sí a analizar los versículos, los primeros 5 versículos que vamos a estar viendo en la primera parte de Romanos 9. Hoy nada más quiero que tengan una idea de cómo es que fluye junto con el resto de la carta. Y miren, hermanos, esto es difícil, y había estado yo esperando comenzar con Romanos 9 porque no es un capítulo fácil. Y de hecho, es uno de los capítulos probablemente menos predicados del Nuevo Testamento en las iglesias. Por lo difícil que es. Dice algunas cosas muy, muy difíciles Pablo aquí. Y entonces existe la tendencia a decir, como está difícil, mejor no lo vemos. O sea, mejor no lo leo, no lo estudio, porque representa algo difícil de entender y controversial, y no quiero meterme en más problemas, ¿no? Entonces, para muchos a lo mejor es así. Y entonces, les aseguro, en muchas iglesias donde ustedes puedan ir, no va a ser uno de los capítulos más comunes que van a estar escuchando desde el púlpito. Y van a ver por qué. Al irlo estudiando van a darse cuenta por qué probablemente mucha gente lo trata de evitar. Tiene que ver con aspectos con respecto a Dios que nos incomodan y no nos gustan mucho. Y hoy como introducción estoy poniendo que estamos hablando acerca de la absoluta soberanía de Dios. Y creo que es una de las cosas que Pablo realmente desarrolla aquí, no como el punto principal, sino como el punto más importante que soporta el punto principal de este capítulo. En un momento les voy a explicar de qué estoy hablando. Pero realmente es un capítulo difícil,
Y yo me acuerdo cuando estaba estudiando en la universidad, ya he platicado un poco de esto con Salvador. Yo cuando estaba en la universidad estudié por 4 años, estudié la Biblia y teología. Y obviamente hay muchas cosas que son controversiales y cosas que son difíciles en la Biblia, pero este tema de la elección de Dios y de la soberanía de Dios era probablemente el tema más controversial de todos y donde vi más conflicto entre cristianos. Entonces, y déjenme decirles, entonces, este capítulo de la Biblia probablemente, en términos doctrinales y teológicos, es el más controversial de todos los capítulos de toda la Biblia. Por eso yo les estoy advirtiendo esto porque nos estamos metiendo en algo que no va a ser fácil. Y necesito que estén conmigo en este proceso y que traten de seguir el pensamiento de Pablo junto conmigo y que juntos lo entendamos. No va a ser fácil y yo siempre tengo este conflicto y esta lucha con respecto a pasajes como este, pensando en la gente nueva siempre, ¿no? Porque pensamos, bueno, es que la gente nueva o la gente que no tiene tanto tiempo en la palabra de Dios no es necesariamente el mejor capítulo donde deberían de estar empezando de toda la Biblia. Pero 3 cosas. Una, siempre va a haber gente nueva, ¿no? Y entonces, si las cosas que estudiamos en la iglesia las estudiamos siempre en base a la gente nueva, entonces nunca vamos a estudiar las cosas difíciles. Entonces no podemos decir, bueno, vamos a esperarnos a que todos ya tengan muchos años en la iglesia o que ya tengan mucho conocimiento de la palabra para estudiarlo, porque si no, nunca lo vamos a hacer. Y número 2, esto es la Biblia, o sea, no está diseñado para que lo estudiemos, o sea, no está diseñado para que nos los brinquemos. Ahí está, estúdienlo. Pablo le escribió esto a una iglesia, la iglesia de Roma, y consideró que lo que les estaba diciendo era importante que lo leyeran y lo entendieran. Entonces, el libro de Romanos, si el libro de Romanos era el mensaje de Dios para la iglesia de Roma, creo que también es el mensaje de Dios para la iglesia de Coajimalpa. No hay razón para pensar que esto ya es otra categoría de iglesias, ¿no? La iglesia de Roma era una iglesia que sí podía meditar sobre estas cosas, pero nosotros no. Bueno, no piensen así. ¿Y cuántos puntos llevo? 2. 1, siempre va a haber nuevos. 2, esto es la Biblia. Y número 3, lo que se predica aquí es principalmente para cristianos, no para gente no cristiana o nuevos. Yo no creo que la labor de los servicios, o sea, el objetivo de nuestros servicios como iglesia es el evangelismo. No lo creo. Yo creo que el evangelismo es nuestra labor como cristianos, donde estamos todos los días de la semana. Ahí es donde se hace la labor del evangelismo. Cuando nos juntamos como iglesia, queremos crecer como cristianos. Eso es lo que estamos juntándonos a hacer, crecer como cristianos, edificarnos mutuamente en el conocimiento de la palabra. Entonces, yo no me subo aquí normalmente, a veces sí lo he hecho, pero normalmente no me subo aquí pensando
en la gente que no es cristiana o en la gente que apenas está empezando a conocer sobre Dios. Creo que todo lo que digamos debe de ser servirles, pero el objetivo principal son ustedes, cristianos que ya conocen la Biblia y que están buscando crecer en su conocimiento de la palabra de Dios, conocer mejor a Dios, y mutuamente nos edificamos de esa manera. Entonces, mi objetivo siempre es la edificación de los santos, de los cristianos, de nosotros como cristianos, para que ahora nosotros podamos compartir con aquellos que no conocen mucho de la Biblia o que son nuevos. ¿Ok? Digo todo esto porque no me estoy tratando de justificar, pero en más de una ocasión me han dicho, oye, sí estuvo padre, pero como que para los nuevos como que no le entendieron, ¿no? Entonces le digo, bueno, perdón, pero no es mi intención a predicar a los nuevos, es mi intención a predicar a los cristianos y a los que ya conocen algo de la palabra de Dios. Entonces, con todo eso en mente, les doy un panorama de la razón por la que vamos a estudiar Romanos 9. Y como les digo, hoy solo es una introducción, ni siquiera nos vamos a meter todavía de lleno a hacer un análisis del texto, pero les voy a dar un panorama, nada más para que tengan una idea y unas conclusiones ya finales con respecto a esta sección de Romanos, porque Romanos podríamos dividirlo en secciones y el capítulo 1 al 8 realmente es una sección tratando con una cosa, y capítulos 9 al 11 es otra sección de Romanos tratando con otra cosa, y después 12 al 16 es otra parte de Romanos. Entonces, si pueden visualizarlo así, dividen el libro en tres partes: 1 al 8, 9 al 11 y 12 al 16. Así está, creo, estructurado el libro por inspiración divina, y en el capítulo 1 al 8 vemos todo lo que es la justificación por fe, la salvación a través del sacrificio de Jesús solamente, y lo que eso representa para nosotros, la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas y las promesas de gloria futura juntamente con Dios, y además la seguridad que podemos tener en nuestra salvación. Capítulos 9 al 11 tratan con cómo todo lo que hemos venido viendo de la justificación por fe se relaciona ahora con el pueblo de Israel. Aunque Pablo ya ha mencionado algo sobre eso a lo largo de sus primeros 8 capítulos, pero 9 al 11 se va a enfocar Pablo específicamente a esos puntos. En capítulos 9 al 11, Israel. Y 12 al 16 ya son pura aplicación práctica sobre cómo se debería de ver la vida cristiana y cómo vivimos la vida cristiana día a día. Entonces, así es como se divide el libro. Hoy es Día del Padre y no voy a predicar nada sobre los papás, pero, ¿qué país es del que hablamos el miércoles? De Israel, ¿verdad? Entonces, esta predicación no es en relación a los padres, es en relación a lo que tuvimos el miércoles con respecto a los judíos, con respecto a Israel. Y ese va a ser el tema por un rato, por lo menos con respecto a Romanos 9. Así que, bueno, es la introducción. ¿Están listos? Es más difícil de lo que creen, ¿eh? Por lo menos lo que yo estoy haciendo ahorita. Romanos 8, ¿se acuerdan? Romanos 8 terminó con varias promesas, específicamente con respecto a la obra que el Espíritu Santo, la labor que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas. Y después
versículo 28, que dice, sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Ahora, Pablo usa el sacrificio de Cristo como base para decir que no hay nada. Versículo 38, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo futuro, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahora, ahí es donde terminamos. Esta era la idea del capítulo 8 y de la manera en que Pablo quiere que veamos nuestra salvación en Cristo Jesús. Acuérdense, el objetivo de Pablo era darnos seguridad, o sea, hacernos ver que Dios se iba a encargar de que realmente tú y yo estuviéramos unidos a Él para siempre. Es a través del sacrificio de su Hijo, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino el que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas? Primeramente, por lo tanto, nadie nos puede acusar, nadie nos puede decir que no merecemos justamente la salvación, porque Jesús se encargó de comprarla justamente, y por eso tenemos la seguridad de que nada, ni el futuro nos puede separar del amor de Dios, ni ninguna otra cosa creada. Es con lo que termina Pablo. Nada de lo que es creado, o sea, fuera de Dios, puede separarte de Dios. En otras palabras, ni tú mismo te puedes separar del amor de Dios, porque tú eres creado, ¿no? Si no eres creado, a lo mejor cabes en esta categoría. Digo, puedes decir, yo no aplica a mí esa categoría, pero Pablo se asegura de que entendamos este aspecto. Entonces, ya ven, aquí está Pablo empujando este tipo de seguridad en la cual ha quitado su vista del hombre y la ha puesto en Dios, y ha mostrado que Dios es la razón por la cual es confiable la promesa de la salvación y de la vida eterna. Dios es la razón por la cual tú y yo podemos estar tranquilos hoy, de lo que pase, pase lo que pase. Y ahora viene un grave problema. Y quiero que lo vean y quiero que lo sientan juntamente conmigo, porque esto es el tema y esto es la razón por la que Pablo escribió capítulos 9 al 11. El grave problema es si Dios realmente está tan en control y tiene tanto poder para salvar a la gente, a los que de antemano conoció, a estos también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Si Él puede hacer ese tipo de cosas, ¿qué pasó con los judíos? Se le fueron de las manos, ¿no? Ellos eran los que originalmente habían recibido estas promesas de bendición y de salvación. Ellos eran. Y Pablo, acabas de decir que a los que de antemano conoció, también los predestinó, ha hecho ser conforme a la imagen de su Hijo. A los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. ¿No llamaste a tu pueblo, Dios? ¿No llamaste a los judíos a ser tus hijos?
Por eso es que el capítulo 9 fue escrito. Dice Pablo, digo la verdad en Cristo, no miento, dándome testimonio mi conciencia en el Espíritu Santo de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, mis parientes, según la carne, que son israelitas, a quien pertenece la adopción como hijos, y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. ¿Se dan cuenta? Después de haber dicho todo esto en Romanos 8, Pablo, de qué tan seguros estamos en Dios y cómo Dios hace lo que Él quiere hacer, ninguna cosa puede separarnos a los que somos escogidos de Él. Dice Pablo, pero estoy triste porque mis compatriotas, los israelitas, a quienes originalmente se le hicieron todas estas promesas, están perdidos. Están perdidos. Entonces, ¿cuál es la conclusión lógica de eso? Y Pablo se anticipa a ella, ¿no? Por eso está escribiendo este capítulo. La conclusión lógica es, Dios falló. ¿No es cierto? Dios falló. Quería a este pueblo, pero no le funcionó con ese pueblo. Dijo, yo quiero a esta gente. Ellos son mi pueblo escogido. Les voy a dar estas promesas de bendición, de prosperidad, de salvación. Pero al final lo rechazaron. Entonces, dice Dios, me falló mi plan, ¿no? Mi plan falló. No funcionó como yo quería que funcionara. Yo quería que este pueblo fuera mi pueblo y no lo es. Entonces todo este capítulo, y no nada más el capítulo 9, sino hasta el capítulo 11, pongan mucha atención. El versículo 6 es el tema. Romanos 9, 6 es el tema de los capítulos 9, 10 y 11. ¿Qué dice el versículo 6? No es que la palabra de Dios haya fallado. Eso, ahí, esa frase, no es que la palabra de Dios haya fallado. Ese es el tema que Pablo ahora quiere desarrollar. ¿Cómo sabemos que Dios no falló? ¿Cómo sabemos que Dios no se equivocó en llamar a Israel? ¿No? Y tiene unas implicaciones muy grandes para ti y para mí. Enormes. Porque yo acabo de leer que todas las cosas ayudan a bien a los que a Dios aman, que es una promesa de parte de Dios, un pacto que Dios hace conmigo, y de repente yo me pregunto, si Dios no pudo cumplir un pacto que hizo antes con alguien, ¿cómo sé yo que puede cumplir un pacto que está haciendo conmigo? ¿No? Si Dios no pudo cumplir su pacto con los judíos, ¿cómo sé que va a cumplir conmigo? Romanos 8 se desmorona si no tenemos una respuesta adecuada a ¿ha fallado la palabra de Dios? O sea, si tú no puedes contestar eso, si no puedes contestar eso adecuadamente, ¿qué pasó con los judíos? Se te puede ir completamente toda la seguridad que puedes tener en todo lo demás que hemos leído en Romanos. O sea, yo estoy tratando aquí de plantearles la importancia de este capítulo y la razón por la cual no nos los podemos brincar. Entonces esto es como si fuera un comienzo de telenovela, ¿no? Tengo que lograr interesarlos en lo que se va a ir desarrollando más adelante. No lo vamos a ver todo el día de hoy, pero necesito que hoy vean la importancia y digan, no, sí, esto es importante. Claro que es importante, porque esta pregunta sigue siendo una pregunta que nos hacen, ¿no?
¿Y qué de los judíos? ¿A poco ellos no son cristianos o ellos no son salvos? ¿Nunca les han hecho esa pregunta? O sea, tú crees en la Biblia y todo, pero ¿y los judíos qué? ¿A poco no es el mismo Dios? Ellos adoran al Dios del Antiguo Testamento y no es ese el Dios de esta Biblia. Entonces, tú y yo tenemos que tener respuestas apropiadas a esa pregunta. ¿Qué de los judíos? ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué le pasó a Dios? ¿No? ¿O qué está pasando por la mente de Dios cuando de repente pasan 2000 años y no quieren reconocer al que fue enviado específicamente a ellos? Bueno, ahora, esto es práctico, hermanos. O sea, esto tiene una aplicación muy práctica porque para poder argumentar con respecto a los judíos y con respecto a qué es lo que ha pasado con Israel, Pablo va a sacar algunas otras doctrinas y va a meter algunos otros conceptos con respecto a la soberanía de Dios y a su elección divina para apoyar todos sus argumentos. Y creo que esas doctrinas que Pablo va a sacar y va a desarrollar en este capítulo tienen que ver directamente con nosotros y con nuestra salvación. Es decir, creo que este pasaje va más allá de simplemente hablar de la elección de un pueblo y va a hablarnos acerca de la elección de individuos en lo personal que nos incluye a ti y a mí. Y Pablo va a tratar de meter varias cosas que son subtemas, pero en apoyo a esta pregunta, no es que la palabra de Dios haya fallado. Y quiero que lo vean. Vamos a recorrerlo rápidamente aquí. Dice, versículo 10. Rebeca, cuando concibió mellizos de uno, nuestro padre Isaac, y este paréntesis hace en el versículo 11, que es muy importante porque dice, porque aun cuando los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por obras, sino por aquel que llama. Ahora, normalmente como cristianos contrastamos obras y fe, ¿no? Normalmente ese es el contraste que hacemos, obras y fe, y es algo de lo que Pablo ha venido haciendo a lo largo de todo el libro. Pero ahora Pablo no contrasta fe y obras, contrasta obras con ¿qué? El que llama, con el llamamiento. Se le dijo a ella, el mayor servirá al menor, tal como está escrito, a Jacob amé, pero a Esaú aborrecí. ¿Qué está diciendo? Jacob no había hecho nada para merecer que Dios lo escogiera sobre de Esaú. Sin embargo, eso es lo que hizo Dios. Pero dice, ¿qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? Pablo, ¿se dan cuenta? O sea, Pablo se adelanta a estas objeciones. De ningún modo, porque él dice a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para demostrar mi poder en ti y para que mi nombre sea proclamado por toda la tierra. Así que, del que quiere, tiene misericordia, y al que quiere, ¿qué? Endurece. Ahora, si ustedes no están empezando a sentir un conflicto aquí, entonces se están durmiendo y no están poniendo atención. No están pensando en lo que dice aquí. Ya tendrían que empezar a sentir algo raro aquí, decir, a ver, ¿cómo? Del que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. ¿Qué estás hablando, no? ¿Cómo que Dios endurece? Más bien ha de significar otra cosa, ¿no?
Pero sabemos que están pensando correctamente si tienen un conflicto aquí, porque precisamente Pablo dice, pues me vas a decir. ¿Qué me vas a decir? ¿Por qué pues todavía reprocha a Dios o encuentra culpa a Dios en alguien? Si Dios escoge y Dios hace lo que Él quiere y está endureciendo a unos por acá y está ablandando a otros por acá, ¿cómo puedes ser responsable delante de Dios por tus actos? ¿Cómo puede Dios decir, sí, eres culpable y eres responsable de haber hecho mal? Sí, Él tiene el control sobre esas cosas. ¿Entienden el conflicto? Ahí está. Y Pablo sabe que ese es el conflicto, por eso dice, pues entonces ustedes van a decir, ¿cómo es que Dios puede encontrar culpabilidad en alguien? ¿Por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque eso era lo que estaba yo diciendo hace un momento, ¿quién resiste su voluntad? ¿Quién puede resistir la voluntad de Dios? ¿Quién puede decir, no Dios, así no va a ser? ¿No? ¿Quién puede decir eso? Aquí tenemos un problema, o sea, Pablo sabe que hay una tensión enorme que se está causando. Y la respuesta que da Pablo es simplemente, tú crees que es injusto porque tú crees que tienes más autoridad de la que realmente tienes. ¿Quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Que crees que tienes tanto poder para decidir, no? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honroso y otro para uso deshonroso? Bueno, esto es donde empieza esta tensión y esto es donde espero que ustedes ya digan, ay hermano, a ver, no sé si estoy entendiendo esto correctamente, pero no me gusta lo que estoy entendiendo. Espero que estén pensando así. ¿Ok? Porque esto va a tomar varias semanas en desarrollar y en explicar. No va a ser fácil. Pero tenemos que ser fieles a lo que está diciéndonos la Biblia. No sé qué es lo que nos está diciendo, pero vamos a tratar de ser fieles a lo que nos esté diciendo, ¿no? Pablo va a ir desarrollando, en un momento les voy a dar un resumen de cuál es la respuesta de Pablo con respecto a Israel en estos 3 capítulos. Pero miren hermanos, este conflicto surge porque tenemos la idea de que nosotros somos finalmente el factor determinante de todas las cosas. Lo que yo haga o lo que yo no haga, eso es el máximo factor que determina mi destino. Entonces yo estoy en control, yo tengo el poder para decidir y determinar las cosas en mi propia vida. Ahora, así es como pensamos, o sea, así es nuestra tendencia a pensar de esa manera. Es por eso que vamos a empezar a tener mucho conflicto con muchas cosas que están aquí, porque Pablo muestra que aunque eso es verdad, en un aspecto, más allá de nuestra voluntad está la voluntad de Dios. Nadie puede sobrepasar la voluntad de Dios. Y tú y yo no somos el factor principal que determina nuestra salvación. Es Dios el factor principal que determina nuestra salvación. Entonces, es esta pregunta y esa es la lucha. ¿Somos realmente nosotros autodeterminantes en nuestro futuro y en nuestro destino? Es decir, ¿Dios se sujeta a nosotros siempre? ¿Es Dios siempre el que nada más está esperando a ver qué hacemos nosotros y lo que hagamos nosotros, eso determina lo que hace Dios? ¿O es lo que hace Dios lo que determina finalmente y absolutamente lo que hacemos nosotros? Ahí están esas preguntas y creo que Romanos 9, de todos los capítulos en la Biblia, es probablemente el capítulo que más explícitamente va a colapsar una filosofía o un punto de vista que tenga al hombre en el centro de las cosas.
Esto es práctico, hermanos, créanme. Van a ver cuántas implicaciones prácticas hay dentro de esto y es importante que lo entiendan. El hermano Salvador ha estado compartiendo y ha estado hablando sobre este libro de los afectos religiosos que fue escrito por Jonathan Edwards. Y quiero leerles algo que dijo Jonathan Edwards con respecto a todo lo que estamos viendo aquí. Él dijo: desde mi niñez, mi mente había estado llena de objeciones contra la doctrina de la soberanía de Dios en escoger a quien quisiera para vida eterna y en rechazar a quien quisiera, dejándolos perecer eternamente y ser atormentados para siempre en el infierno. Me parecía que era una doctrina terrible, pero recuerdo bien el momento en el que me convencí y estuve completamente satisfecho con respecto a esta soberanía de Dios y su justicia, en rechazar eternamente y tratar con el hombre de acuerdo con su soberana voluntad. Pero nunca podía explicar cómo es que me convencí, ni me imaginaba entonces, ni mucho tiempo después, que había una extraordinaria influencia del Espíritu de Dios en esto, sino solo pensaba que ahora podía ver un poco más y que mi razonamiento comprendía la justicia y lo razonable del asunto. Es decir, él lo entendía como, bueno, ahora he llegado a una conclusión que me satisface intelectualmente, pero no entendía exactamente cómo había llegado a esta conclusión necesariamente. Sin embargo, mi mente descansaba en eso y puso fin a todas esas luchas y objeciones. Ha habido una increíble alteración en mi mente con respecto a la doctrina de la soberanía de Dios desde ese día hasta ahora, de tal forma que ya no he encontrado objeciones a ella en un sentido absoluto. En la manera en que Dios muestra misericordia a quien muestra misericordia y endurece a quien quiere. La absoluta soberanía de Dios y su justicia con respecto a la salvación y condenación es en lo que descansa y confía mi mente, tanto como cualquier cosa que veo con mis ojos. Por lo menos así es a veces. Esta doctrina ha sido seguido muy placentera, brillante y dulce. Soberanía absoluta es lo que amo adjudicarle a Dios. ¿Ok? Esto es lo que dice Edwards con respecto a este tema de la soberanía de Dios, porque para muchos maestros y para muchos teólogos, esto ha sido una lucha y ha sido un proceso de tratar de entender qué es lo que realmente dice la Biblia. Y tratar de asimilar cómo es que se aplica en nuestras vidas diarias, qué tiene que ver con cómo se aplica en relación al evangelismo, cómo se aplica en muchas cosas, ¿no? Estaba escuchando acerca del testimonio de John Piper con respecto a Romanos 9, y él escribió un libro muy extenso sobre este capítulo nada más, pero él narra esta lucha que él tuvo también en el seminario, en donde entraba en debates muy acalorados sobre esto y principalmente defendiendo el libre albedrío del hombre y la voluntad del hombre, ¿no? Y explica cómo un día estaba con su maestro y enojado ya, agarró y le puso una pluma así enfrente y dijo: yo hice eso, yo fui. No Dios, yo lo hice. Entonces, ese es el tipo de cuestiones que se dan, ¿no? Cuando se estudia este tipo de cosas. Empezamos a luchar con muchas cosas que no tienen sentido en nuestras mentes con respecto a dónde termina la soberanía de Dios y dónde empieza la responsabilidad humana. Eso es una cosa muy complicada de entender y queremos entenderla fielmente, como le explica la Biblia. Ahora, nada más les adelanto, no van a tener respuestas fáciles, ni
ni absolutas, en el sentido de que ya lo hayamos entendido todo. No. ¿Es difícil? Sí. ¿Debemos de hacerlo? Sí. Porque está en la Biblia. Por eso. Si Dios no quisiera que pensáramos en estas cosas, no las hubiera incluido. Bueno, les voy a dar un resumen nada más para terminar. Y espero que en base a lo que vamos a ver ahorita ya tengan un panorama, y especialmente no nada más tengan un panorama de lo que vamos a estar viendo, sino que genuinamente, hermanos, estén interesados en ver qué es lo que dice este pasaje. O sea, mi deseo es que ustedes, por su propia cuenta, se adelanten y empiecen a estudiar y a leer, y a leer libros que hablen sobre este tema o comentarios, y traten de ir entendiendo qué es lo que está aquí, porque toma años. O sea, literalmente, nosotros no lo vamos a ver en varios años, el capítulo 9, pero literalmente toma años de estarlo meditando para poder empezar a tener un poco de paz con respecto a lo que está diciendo. Entonces, espero que tengan este sentir de querer saber realmente qué está detrás de este texto, no lo que está en nuestras mentes. O sea, hay una parte que normalmente tenemos, ¿no? Esta predisposición de lo que nosotros creemos que la Biblia debería de estar diciendo. Y todos leemos la Biblia de esa manera, pensando, no, es que debería de decir esto, ¿no? Y así la leemos y así la estudiamos muchas veces, pero tenemos que tener cuidado, porque eso nos lleva muchas veces a conclusiones erróneas con respecto a lo que está diciendo. Necesitamos dejar que el texto nos hable y nos diga qué es lo que realmente está diciéndonos, y lo aceptemos. Y como dijo Edwards, que nuestra mente sufra un ajuste, ¿no? Cuando la Biblia parece no estar teniendo sentido, lo que necesita ajustarse no es la Biblia, es tu cabeza. Entonces, tengan eso en mente al estudiar esto. Romanos 9, ¿de qué se trata? Ya les dije, 9, 10, 11, los 3 capítulos se tratan de esta pregunta. ¿Ha fallado la palabra de Dios? Eso es lo que está tratando de explicar Pablo en estos 3 capítulos. ¿Ha fallado la palabra de Dios? ¿Podemos confiar en las promesas de Dios? ¿Es Romanos 8, todo lo que les he venido diciendo, algo confiable, algo que de veras ustedes pueden creer con todo su corazón? Porque si Dios no pudo cumplir con los judíos, entonces tampoco con ustedes. Y vean, y nada más quiero que vean rápidamente, porque para los que no han estado aquí tanto tiempo en la iglesia, porque ya tienen muchos años que empezamos con el capítulo 1, pero el capítulo 1 contiene el versículo que creo yo resume el libro de Romanos, que es el versículo 16. En el versículo 16 creo que ese es el mensaje de Romanos. No me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree. ¿De quién? Del judío primeramente, y también del griego. Aquí está este resumen del tema del libro de Romanos, en donde es el judío primeramente y después el griego. Entonces, nuevamente tenemos el mismo conflicto aquí, ¿no? ¿Cómo que el judío primeramente? Si el judío lo ha rechazado. Judío primeramente. ¿Se acuerdan de Jesús con la mujer samaritana en Juan 4? Dice, la salvación es de los judíos. Entonces, ¿por qué no son salvos? ¿Qué pasa? Pablo en el capítulo 2, versículo 10, dijo, en cuanto a las recompensas, la gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y Pablo ya desarrolló algo de esto en el capítulo 2, por el versículo 28,
porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es externa en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede los hombres, sino de Dios. Ahora, Pablo ya ha empezado a contestar algo de este problema, y ahí ya tienen parte, lo va a repetir en los capítulos 9 al 11. Pero nada más quiero que lo vean, cómo es que ya Pablo ha estado tratando un poco con esto. Capítulo 3. ¿Se acuerdan? Versículos 21 al 30 habla de esta justificación por fe y cómo es que también han sido incluidos los gentiles. Dice versículo 29, ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos, o sea, a los judíos, y por medio de la fe a los incircuncisos, gentiles. Y obviamente el capítulo 4 desarrolla este punto sobre Abraham y lo que significa ser descendiente de Abraham. Es pues, versículo 9, esta bendición solo para los circuncisos o también para los incircuncisos. Entonces, Pablo ya ha empezado a contestar estas preguntas con respecto a los judíos y los gentiles y qué es lo que está pasando aquí. Pero ahora sí, capítulo 9, se va a enfocar de lleno a tratar de mostrarnos la respuesta a esta pregunta. ¿Ha fallado la palabra de Dios? No, ¿verdad? Obviamente sabemos que no ha fallado. Y esto nuevamente es importante porque nos preguntamos, y los lectores del libro de Romanos se estarían preguntando, ¿qué garantía tengo yo, que soy gentil, de que Dios cumpla sus promesas y pactos conmigo si no los cumplió con Israel, su pueblo escogido? Esto es lo que hemos venido diciendo hasta ahorita. Ahora, Pablo va a desarrollar eso bien, lo que ya sabe Pablo. Yo no me imagino cuántas veces estuve en discusiones teológicas Pablo ahí en las sinagogas y en los diferentes lugares, de tal manera que cuando escribe sus cartas ya sabe lo que la gente dice. O sea, ya se anticipa siempre a las objeciones. Bueno, yo sé que ustedes van a decir, yo les acabo de explicar esto, yo sé que ustedes van a decir, ay no Pablo, ¿cómo crees, no? Justificados por fe. No, pues entonces significa que podemos pecar sin problema, porque al fin y al cabo es la fe la que nos justifica, el sacrificio de Jesús. Y bueno, Pablo ya tiene todas estas ideas de cómo contesta la gente ante las doctrinas que ha venido enseñando. Entonces Pablo siempre se está adelantando a todas estas objeciones y todos estos capítulos son lo que llamamos la justificación de Dios. Pablo va a justificar a Dios, va a defender a Dios en esta pregunta que es: ¿falló Dios? Ustedes ya saben la respuesta, ¿verdad? La respuesta es no, no es que haya fallado, porque de hecho así lo contesta, lo dice Pablo en el versículo 6. No es que la palabra de Dios haya fallado. Entonces ustedes ya saben que la respuesta de Pablo es no ha fallado la palabra de Dios, pero les voy a explicar brevemente ahorita como un resumen, nada más para que estén preparados para los siguientes mensajes sobre estos capítulos, cuáles van a ser estas respuestas y cómo se desarrollan en los 3 capítulos. Ya el próximo domingo nos vamos a enfocar ya específicamente en los primeros 5 versículos de Romanos 9. Pero ahorita les voy a dar el panorama general, como les digo, nada más para que vean los adelantos, como cuando quieren ir a ver una película, ¿no? Y la quieren ir a ver nada más porque ya vieron algo de lo que contiene, ¿no? Y dicen, no, sí, se ve buena. Bueno, espero que después de recorrer estos, creo que son 7 razones que da Pablo en los capítulos 9, 10 y 11, 7 razones por las cuales la palabra de Dios no ha fallado. Espero que después de escucharlas digan, ya tengo una idea de hacia dónde va todo esto, ahora quiero meterme más profundamente dentro de esas respuestas. ¿Sale? Número 1, la palabra de Dios no ha fallado, primero, porque Dios ha escogido, los que Dios ha escogido son salvos. Si Dios los escogió, son salvos.
Y eso lo vamos a desarrollar en los versículos 6 al 24. Vamos a estar viendo en los versículos 19, 18 y 19, ese es el punto. El que quiere tiene misericordia y al que quiere endurece. Y en el versículo 24 deja claro que el plan de Dios es tener salvos entre judíos y gentiles, de los dos grupos, de los que tendrá misericordia. Número 2, ¿por qué no ha fallado la palabra de Dios? Porque Dios ya había revelado que no todo Israel sería salvo y que los gentiles formarían parte del plan. Y esto es lo que Pablo va a desarrollar en los versículos 25 al 29. Cita de Isaías y habla, o sea, en relación al Antiguo Testamento, que si el Señor de los ejércitos no hubiera dejado descendencia, hubiera llegado a ser como Sodoma y Gomorra, hechos semejantes a Gomorra. Y la idea aquí es contrastarlo con estas ciudades paganas, gentiles, en relación a los judíos. Y cómo es que Dios ya había estado desarrollando este plan que estamos viendo, que se está dando hoy. Número 3, la palabra de Dios no ha fallado porque los judíos son responsables de su incredulidad. Y esto es lo que Pablo va a desarrollar en el versículo 30 del capítulo 9 y hasta el versículo 21 del capítulo 10, que todo el capítulo 10. La fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. O sea, que han tenido la oportunidad de conocer la verdad y la han rechazado. Pablo va a desarrollar esa parte que tiene que ver con la responsabilidad humana y el libre albedrío. Sí viene aquí. Número 4, la palabra de Dios no ha fallado porque, dice Pablo, algunos judíos de hecho sí son salvos. Yo estoy entre ellos. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Versículo 1 del capítulo 11. Entonces no ha fallado la palabra de Dios porque sí, en efecto, algunos judíos sí son salvos, incluyendo a Pablo mismo. Número 5. La siguiente razón que da Pablo es porque también siempre ha habido un remanente. En toda la historia de Israel, siempre Dios ha tenido un remanente que ha sido parte del plan de Dios de redimir a los judíos, los escogidos de Dios. Me he reservado en el versículo 4, 7,000 hombres que no han doblado la rodilla a Baal, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Es decir, Dios ha mantenido siempre un grupo de personas que efectivamente lo reconocen como el Mesías y tienen salvación en Cristo. Número 6, la palabra de Dios no ha fallado. ¿Por qué? Porque la salvación de los gentiles es para salvación de los judíos. Es decir, el propósito por el cual ahorita son gentiles los que principalmente se están convirtiendo es para provocarles celos a los judíos, que algún día, y Dios va a usar eso, para que ellos mismos también regresen a Jesús como su Mesías. Entonces, por eso no ha fallado la palabra de Dios, porque esto es parte de un plan, que los gentiles formen parte de lo que va a traer a los judíos a Dios. Y número 7, la última razón que da Pablo por la cual la palabra de Dios no ha fallado, es porque al final todo Israel será salvo, como nación, dice Pablo. Versículo 26 del capítulo 11. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito: el libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Ahí está, son 7 razones que va a manejar Pablo para mostrarnos que la palabra de Dios no ha fallado. Pero claro, yo se los dije así muy rápido y no muy bien explicado ahorita. Necesitamos con calma meditar en todas estas 7 razones para poderlas entender bien y para tener seguridad para nuestras propias vidas, ¿no?
O sea, esto, acuérdense, la confiabilidad de Dios en esto es la misma confiabilidad de Dios para nosotros, ¿no? Si Dios no puede guardar sus promesas, no puede guardar sus promesas. Y Romanos 8 estuvo lleno de promesas. Y vivimos sobre esas promesas. Pero miren, no va a ser fácil. Este viaje no es fácil, el libro de Romanos no es fácil. Nuevamente les digo, pienso en los que son nuevos y pienso en que tengo que tener paciencia. Y yo sé, porque la última vez que prediqué sobre Romanos 9, que fue hace muchos años, mucha gente pues tuvo problemas, ¿no? con cosas que estuvimos estudiando y venían y me decían, hermano, pero ¿qué tal si entonces si no soy elegido o no soy escogido de Dios? Y entonces ¿qué? ¿Para qué predicamos el Evangelio? Y ellos empiezan a surgir todas estas cosas y son luchas genuinas y yo no puedo decir, no, ¿cómo tienes esas preguntas? Estás mal, ¿no? No, tenemos que ser pacientes unos con otros y el tiempo que tome. Vamos a estudiar esto y el tiempo que tome irlo entendiendo será el tiempo que Dios tenga, ¿no? Para cada quien. Algunos van a tener más problema con esto que otros y así es la vida cristiana. Luchamos con diferentes cosas, ¿no? Así que ahí les va el consuelo, con esto terminamos. Este es el consuelo de todo esto. Versículo 33 del capítulo 11, porque esto es como Pablo termina esta sección. Entonces quiero que de una vez la vean, porque nada más para que tengan tranquilidad y digan, bueno, está bien, no le entiendo, pero no hay problema, porque Pablo dice esto, dice: oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo, después de haber desarrollado 3 capítulos de defender a Dios y justificar cómo es que Dios estaba obrando a través de los judíos y gentiles, ¿qué termina diciendo? Nadie le entiende a Dios. Y nadie le va a entender. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? O sea, ¿de cuándo acá Dios dice, a ver, ¿tú qué piensas? ¿No? Tú, ser humano, persona creada, dime qué piensas tú para que yo pueda tomar una buena decisión. ¿Cuándo ha hecho eso Dios? Y la razón por la que Dios no lo hace así, y eso no quiere decir que no tenga una relación con nosotros, sí la tiene, pero la razón por la que Él hace las cosas así es porque dice el versículo 36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria para siempre, amén. O sea, no se trata de ti, en otras palabras. No se trata de ti, así que no te preocupes tanto de que tú no lo entiendas o tú no tengas autoridad para decidir en muchas cosas. Pero no se trata de ti, no se trata del hombre. Dios está al centro del universo y de todo lo que existe, no el hombre. Y nosotros existimos para Él, y nosotros existimos para su gloria. Así que vayan acostumbrándose a esa idea. Vayan metiéndose en su cabeza que ustedes no son lo más importante que existe. Entonces, todo lo que Dios haga y cómo lo hace es para su gloria. Y entre más rápido aceptes eso, más rápido vas a tener paz con respecto a muchas cosas que dice la Biblia. Esa es la razón por la que mucha gente se incomoda y no le gusta lo que dice la Biblia. Es porque no tienen una perspectiva correcta con respecto a sí mismos. Bueno.
ya están dentro de esto conmigo. Eso es lo único que quería hacer hoy. Meterlos dentro de lo que viene, porque es mucho y ya tenía un rato que no abríamos el libro de Romanos juntos y nada más quería regresarlos otra vez a cómo va este libro, más o menos, cómo fluye y qué lugar tiene lo que vamos a estar viendo dentro de todo lo que ya hemos visto.